Antes de empezar esta historia tan impactante, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país me estás viendo? Tal vez tu comentario inspire la próxima historia en tu honor y te mande un abrazo con tu nombre en el siguiente video. No olvides dejar tu like también, eso nos ayuda un montón. Mi tráiler, El Valiente, era mi único hogar y confidente. Llevábamos más de 30 años recorriendo juntos las venas de asfalto de México, desde el bullicio de Tijuana hasta la humedad de Chiapas. Yo, Armando, un hombre que ya peinaba más canas que cabellos negros, había visto de todo en la carretera: espejismos que bailaban con el calor, procesiones de fe en pueblos olvidados y hasta la Santa Muerte adornando los altares de los desesperados. Creía, con la arrogancia que solo dan los años y los kilómetros, que ya nada podía sorprenderme. Estaba equivocado. La noche que cambió mi vida olía a pino mojado y a ozono, el aroma que precede a una tormenta en la sierra. Estaba cruzando la cumbre de la Sierra Madre Occidental, en un tramo que los colegas llamaban El Silencio. Un nombre bien ganado. En ese espinazo del diablo, la radio se convertía en un siseo de estática y el celular perdía toda señal. Solo éramos el motor rugiendo, las llantas devorando el pavimento y la soledad. Aquella noche, la niebla era una bestia viva, una pared blanca y densa que se tragaba la luz de mis faros a escasos metros. Reduje la velocidad, mis nudillos blancos sobre el volante de cuero gastado. El Valiente se quejaba en la pendiente, su motor un gigante asmático luchando por aire. Fue entonces cuando la vi. Al principio era solo una silueta, una mancha oscura en la blancura lechosa, una falla en la matriz de la niebla. Pensé que era un animal, quizá un venado desorientado, pero a medida que me acercaba, la forma se definía. Era una niña. Estaba parada justo en medio de mi carril, inmóvil como una estatua de sal. El corazón me dio un vuelco. Pisé el freno con más fuerza de la necesaria, y las llantas chirriaron sobre el asfalto húmedo, un sonido profano en medio de tanto mutismo. El Valiente se detuvo a unos 15 metros de ella. Mi pulso martillaba en mis sienes. ¿Qué demonios hacía una niña sola, en medio de la nada, a estas horas y con este clima? No tendría más de 8 o 9 años. Llevaba un vestidito simple, de un color que no pude distinguir en la penumbra, y estaba descalza sobre el frío pavimento. Su cabello oscuro y lacio le caía sobre los hombros, pegado a su piel por la humedad. No se movió, no reaccionó al estruendo de mi frenada. Simplemente estaba ahí, con la cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara una canción que solo ella podía oír. La primera regla del camionero es nunca detenerse por nada ni por nadie en lugares como el silencio. Las historias de asaltos, de señuelos para emboscarte, eran el pan de cada día en las paradas de descanso. Pero mis instintos, los de un padre y abuelo antes que los de un trailero, gritaron más fuerte que la prudencia. Una niña, una criatura indefensa. Bajé la ventanilla, sintiendo el aire helado en mi cara. «Oye, pequeña, ¿estás bien?», grité, mi voz sonando extrañamente débil. «¿Necesitas ayuda? ¿Dónde están tus papás?». No hubo respuesta. El único sonido era el ralentí del motor y el goteo de la condensación desde el techo de la cabina. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío me recorrió la espalda. Había algo profundamente incorrecto en esa escena. Encendí las luces altas, esperando verla mejor, quizá asustarla para que se moviera o me diera una señal. La luz la bañó por completo, y entonces lo vi. Levantó la cabeza lentamente, como si emergiera de un sueño profundo. Su rostro era pálido, casi translúcido, y sus ojos, Dios bendito, sus ojos, no había iris, no había pupilas, solo dos orbes que brillaban con una luz propia, un resplandor blanco y lechoso, como dos lunas llenas en la noche de su cara. Eran faros de una naturaleza desconocida, vacíos de toda emoción humana, pero llenos de una tristeza tan antigua como la montaña misma.
El aire se me atoró en los pulmones. El miedo, un miedo primordial y helado que no sentía desde mi juventud, me paralizó por completo. Aquello no era humano. No podía serlo. Era una aparición, un fantasma, una de esas leyendas que los viejos cuentan para asustar a los viajeros. La Llorona, la Planchada, pero ninguna historia me había preparado para esto. La niña dio un paso hacia mí, luego otro. Sus movimientos eran lentos, casi ceremoniales, y con cada paso, el brillo de sus ojos parecía intensificarse, cortando la niebla, fijándose en mí, no en el camión. En mí. Sentí su mirada atravesar el parabrisas, la carne y los huesos, hasta llegar a mi alma. Era una mirada que no juzgaba, pero que lo sabía todo. Conocía mi nombre, el nombre de mi esposa fallecida, Elena, los rostros de mis hijos, los miedos que guardaba en el rincón más oscuro de mi corazón. El pánico rompió mi parálisis. Con un grito ahogado, metí la primera marcha. Mi mano temblaba tanto que apenas pude sujetar la palanca. Giré el volante bruscamente, invadiendo el carril contrario para esquivarla. Gracias a Dios, no venía nadie. Las llantas del valiente rozaron el borde del precipicio y por un segundo aterrador sentí que la gravedad nos reclamaría. Pero el viejo camión respondió aferrándose al camino. Aceleré a fondo, sin atreverme a mirar por el espejo retrovisor. No quería volver a ver esos ojos. No quería confirmar que seguía ahí, mirándome. Conducí como un loco, rompiendo mi propia regla de oro en la montaña. El motor rugía en protesta, pero yo no le hacía caso. Solo quería poner distancia entre esa aparición y yo. Kilómetros de distancia. El corazón me latía desbocado y un sudor frío me empapaba la camisa. Las imágenes se repetían en mi mente sin piedad. La silueta en la niebla, el vestidito pálido, los pies descalzos y, sobre todo, esos ojos imposibles, brillantes y sin alma. Seguí conduciendo por lo que pareció una eternidad, hasta que las primeras luces de un parador de camiones aparecieron a lo lejos. Un oasis de civilización en medio de la pesadilla. Me detuve en el estacionamiento de grava, lejos de los otros tráileres, y apagué el motor. El silencio en la cabina fue casi tan aterrador como el ruido de mi propio pánico. Me quedé ahí, temblando, tratando de entender lo que había pasado. ¿Había sido una alucinación? El producto del cansancio y la soledad de la carretera. Llevaba casi 18 horas al volante. Quizá mi mente me había jugado una mala pasada. Traté de aferrarme a esa explicación, a la lógica, pero la sensación de terror era demasiado real, demasiado visceral, y la imagen de sus ojos estaba grabada a fuego en mi memoria. Me froté la cara con manos temblorosas y miré mi reflejo en el espejo lateral. El hombre que me devolvía la mirada estaba pálido, con los ojos desorbitados por el miedo. No, no lo había imaginado. Lo que vi en el silencio era tan real como el volante que aún aferraba con fuerza, y sabía, con una certeza que me helaba los huesos, que aquello no había terminado. Aquella niña, o lo que fuera, había entrado en mi vida, y su mirada me perseguiría mucho más allá de las cumbres de la sierra. Me tomó casi media hora reunir el valor para bajar del valiente. Las piernas me flaqueaban como si fueran de gelatina. Entré a la cafetería del Parador, un lugar familiar con su olor a café recalentado, frijoles y diésel. El calor artificial y las voces de otros hombres me anclaron a la realidad. Me senté en la barra, y una mujer robusta con una sonrisa cansada me sirvió un café negro sin que se lo pidiera. «Noche pesada, ¿verdad, jefe?», dijo, notando mi estado. Asentí, incapaz de articular palabra. Me bebí el café hirviendo de un trago, esperando que el líquido quemara el frío que sentía por dentro. A mi lado, un colega más joven, con una gorra de los Dodgers y una barba cuidada, me miró de reojo. «¿Todo bien, maestro? Parece que vio un fantasma».
La ironía de sus palabras me golpeó. Lo miré, debatiendo si contarle o no. La mayoría se habría reído. Me habrían dicho que le bajara al café o a las pastillas para mantenerme despierto. Pero la necesidad de compartir el peso de lo que vi era abrumadora. Vi algo peor, le dije en voz baja. Allá arriba, en el silencio, una niña, parada en medio de la carretera. El joven frunció el ceño, su interés picado. ¿Una niña? ¿Sola? Asentí de nuevo. En plena niebla, pero sus ojos brillaban. No tenían pupilas, solo luz. El joven se quedó callado por un momento. Esperaba una burla, pero en su lugar vi una sombra de reconocimiento en su mirada. Se inclinó un poco hacia mí. Ojos blancos como de foco LED, dijo, más como una afirmación que como una pregunta. Dicen que es el alma en pena de una niña que se perdió por ahí hace años. La llaman la Luciérnaga. Mi abuelo, que también fue trailero, juraba haberla visto una vez. Dijo que es un mal presagio, que te advierte de un peligro en el camino o que a veces te elige para algo. Me quedé helado. ¿La Luciérnaga? Así que no estaba loco. Otros la habían visto. La leyenda existía. Pero, ¿elegirme para qué? El terror se mezcló con una nueva y desconcertante emoción, la curiosidad. El joven se encogió de hombros, como queriendo restarle importancia, pero sus ojos delataban su inquietud. Sea lo que sea, cuídese, maestro. Esas carreteras guardan muchos secretos. Terminó su refresco. Dejó unos billetes en la barra y se fue, dejándome solo con mi café y un nuevo nombre para mi miedo. La Luciérnaga. La noche se hizo más larga. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los de ella. Me preguntaba sobre la historia de esa niña, sobre el dolor que la mantenía atada a esa carretera solitaria. Recordé a mi Elena. Ella siempre había sido la espiritual de los dos. Creía en los ángeles, en las señales, en que las almas de los que amamos nunca nos dejan del todo. Tú eres muy terrenal, Armando, me decía con una sonrisa cariñosa. Pero hasta un roble como tú necesita mirar al cielo de vez en cuando. Quizá Elena me estaba enviando una señal a través de esa aparición. O quizá, simplemente, la locura finalmente me había alcanzado en la soledad de mi cabina. Lo único que sabía era que tenía que hacer el viaje de regreso por esa misma carretera en 2 días. Y una parte de mí, la parte sensata, quería buscar una ruta alternativa, aunque me costara más tiempo y diésel. Pero otra parte, una parte que no reconocía, sentía la extraña compulsión de volver a pasar por el silencio. Necesitaba saber. Necesitaba entender, porque la mirada de esa niña no solo me había llenado de terror, también había despertado algo en mí. Una pregunta que se negaba a ser silenciada. ¿Qué querías de mí, pequeña luciérnaga? ¿Qué secreto guardas en la niebla? La respuesta temía me estaba esperando en la cima de la montaña. El viaje de regreso fue una tortura silenciosa. Cada kilómetro que me acercaba a la sierra, la tensión en mi cuerpo aumentaba. El cielo, que había estado despejado y azul al salir de la ciudad, comenzó a cubrirse de nubes grises a medida que ascendía, como si la montaña tuviera su propio y lúgubre sistema climático. Era como si el silencio me estuviera esperando, preparando el escenario para nuestro segundo acto. Mis manos sudaban sobre el volante y repasaba la escena en mi mente una y otra vez. Los ojos brillantes, la quietud antinatural, la tristeza insondable. Ya no era solo miedo lo que sentía, era una especie de responsabilidad. Si la leyenda que me contó el joven trailero era cierta, si esa niña era un alma en pena, algo o alguien la había lastimado. Y mi Elena siempre decía que el silencio ante la injusticia es el peor de los pecados. Yo no era un héroe, solo un viejo camionero, pero la idea de ignorar ese llamado silencioso me pesaba en la conciencia más que cualquier carga que hubiera transportado el valiente. Llegué al tramo de la niebla.
Era menos densa que la otra noche, jirones de vapor que se arrastraban por el asfalto como fantasmas perezosos. Reduje la velocidad, mi corazón latiendo un ritmo pesado y constante. Mis ojos escudriñaban cada sombra, cada curva. Pasé por el punto exacto donde la había visto. No había nada, solo la carretera vacía y el susurro del viento entre los pinos. Sentí una extraña mezcla de alivio y decepción. Quizá todo había terminado. Quizá solo fue una advertencia, y al haberla escuchado, el presagio se había cumplido y disipado. Estaba a punto de acelerar y dejar atrás la cumbre cuando algo brilló a un costado del camino. Un destello metálico, pequeño, casi imperceptible entre la gravilla y la maleza. Fue un impulso, frené de golpe, orillando al valiente tan cerca de la ladera de la montaña como me fue posible. Bajé de la cabina, el aire frío y puro llenando mis pulmones. El silencio aquí era absoluto, casi sagrado. Caminé con cuidado hacia el lugar del destello. Ahí estaba, semi-enterrado en la tierra húmeda, había un pequeño relicario de plata, ennegrecido por el tiempo y la intemperie. Tenía la forma de un corazón. Lo recogí. Estaba frío al tacto. La cadenita estaba rota. Lo abrí con mi uña, la pequeña bisagra cediendo con un crujido. Dentro había dos espacios. Uno estaba vacío, con la marca de una fotografía que ya no estaba. En el otro lado, protegida por un diminuto plástico amarillento, estaba la foto de un hombre. Un hombre de rostro severo, con bigote y ojos oscuros, vestido con un traje que parecía caro. No era una foto familiar común, era un retrato de estudio, formal, casi intimidante. Giré el relicario en mi mano. En la parte de atrás, grabadas con una letra elegante y casi borrada por el desgaste, había unas iniciales: SM a papá, SM, Sofía Morales, Sara Martínez, el nombre de la niña. Mi corazón se aceleró. Esto era real. Esto era una prueba. No era una leyenda, no era una alucinación. Era la historia de una niña real. Una niña que había perdido su relicario en este lugar desolado. La niña de los ojos brillantes. Me quedé de pie, con el pequeño corazón de plata en la palma de mi mano, sintiendo su peso, el peso de una vida interrumpida. El viento sopló más fuerte, trayendo consigo el lamento de los árboles. Ya no había vuelta atrás. No podía simplemente guardar el relicario en mi bolsillo y seguir mi camino. Este pequeño objeto era un ancla, una conexión con ella, era una petición de ayuda que cruzaba la barrera entre la vida y la muerte. Miré la carretera, la cinta de asfalto que se perdía en la niebla. Esta carretera ya no era solo mi lugar de trabajo, se había convertido en el escenario de un misterio, y yo, sin pedirlo, me había convertido en su protagonista. Recordé las palabras de mi esposa Elena, una noche en que yo me quejaba de mi suerte, de una carga mal pagada, de un jefe abusivo. «La vida no te pasa a ti, Armando», me dijo, tomando mi mano callosa entre las suyas. La vida pasa para ti. Cada dificultad es una lección. Cada persona que cruza tu camino es un maestro. ¿Qué lección tenía que aprender aquí? ¿Qué me estaba tratando de enseñar esta niña fantasma? Guardé el relicario en el bolsillo de mi camisa, junto a mi pecho. Sentí su frío metálico contra mi piel. Era una promesa. «Te voy a ayudar, pequeña», susurré al viento. «No sé cómo, pero voy a descubrir qué te pasó. Te lo juro por la memoria de mi Elena». Subí de nuevo al valiente. El motor cobró vida, su rugido un consuelo en la inmensa soledad. Pero algo había cambiado, ya no estaba huyendo del miedo. Ahora conducía hacia una respuesta. El silencio ya no era un lugar que temer, sino un lugar que entender. Y yo, Armando, el viejo camionero, tenía una nueva carga que transportar. La historia de la niña de los ojos brillantes. Una carga que no se medía en toneladas, sino en justicia y paz. El primer pueblo después de bajar la sierra era un puñado de casas de adobe y techos de lámina llamado Ojo de Agua.
un lugar que vivía a su propio ritmo, inmune al apuro del mundo exterior. Usualmente yo pasaba de largo, pero esta vez el relicario en mi bolsillo me obligó a detenerme. Estacioné al valiente en las afueras, donde la calle principal se ensanchaba, y caminé hacia la pequeña plaza central. El aire olía a leña quemada y a tierra mojada. Unos niños jugaban con una pelota gastada, y un par de ancianos dormitaban en una banca bajo la sombra de un fresno. Buscaba a alguien que pudiera conocer las historias de la región, alguien cuya memoria fuera más larga que los registros oficiales. En pueblos como este, la verdad no suele estar en los archivos del municipio, sino en las conversaciones de sobremesa y en los susurros de los viejos. Encontré lo que buscaba en una pequeña tienda de abarrotes que también hacía las veces de fonda. Detrás del mostrador, una mujer de cabello trenzado y blanco como la nieve, con un rostro surcado de arrugas profundas como los cañones de la sierra, despachaba 1 kilo de frijoles. Sus ojos, pequeños y oscuros, lo veían todo. Se movía con la lentitud deliberada de quien ha visto pasar las décadas sin prisa. Me acerqué y pedí un refresco, solo como pretexto para iniciar una conversación. «Buenas tardes, señora», dije con el mayor respeto que pude. Ella asintió, estudiándome con una mirada penetrante. «Buenas tardes. No es de por aquí, ¿verdad?» «No, señora. Soy trailero. Paso seguido por la sierra, pero nunca me había detenido». Pagué el refresco y me recargué en el mostrador. Quería preguntarle algo. «Quizá usted sepa. Son historias de la carretera, ya sabe». Ella sonrió levemente, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «La carretera tiene más historias que estrellas el cielo. ¿Cuál de ellas le quitó el sueño, viajero?» Saqué el relicario de mi bolsillo y lo puse sobre el mostrador de madera. Encontré esto allá arriba, en la cumbre, en el silencio. La mujer miró el pequeño corazón de plata y su rostro cambió. La máscara de cortesía rural se desvaneció, reemplazada por una sombra de dolor y memoria. Lo tomó con sus dedos nudosos y lo acarició con una reverencia inesperada. «Madre Santísima», susurró. Pensé que esto se había perdido para siempre. Levantó la vista hacia mí y sus ojos ya no eran solo curiosos, ahora eran intensos, demandantes. ¿Dónde lo encontró exactamente? ¿La vio a ella? El corazón me dio un brinco. «¿A la niña?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Ella asintió lentamente. «A Sofía, la pequeña luciérnaga». Me invitó a sentarme en una de las 2 mesas desvencijadas de la fonda. Cerró la tienda por un momento, colgando un pequeño letrero de «Vuelvo pronto». Me sirvió un café de olla espeso y aromático y se sentó frente a mí. Su nombre era Doña Inés y era la memoria viviente de Ojo de Agua. «Ese relicario», comenzó, sin apartar la vista del objeto en su mano. «Se lo regaló su madre a Sofía en su 7º cumpleaños. La niña no se lo quitaba ni para dormir. La historia que me contó doña Inés fue como armar un rompecabezas de dolor y codicia. La familia no era de por aquí. Eran los Morales, de Monterrey. Gente de mucha lana, como se decía antes. El padre, Ricardo Morales, el hombre de la foto en el relicario, era un industrial con negocios en ambos lados de la frontera. Un hombre duro, hecho a sí mismo, que no confiaba en nadie. Su esposa, Angélica, era diferente. Era una mujer educada, de buena familia, que siempre vestía con una elegancia discreta. Doña Inés recordaba haberla visto una vez en el pueblo comprando artesanías. Llevaba un bolso que, según me dijeron después, era de una marca francesa carísima, un tal Chanel. Parecía una estrella de cine, pero tenía una sonrisa amable. Y luego estaba Sofía, su única hija, una niña alegre y vivaz, el centro del universo de sus padres. Hacía unos 15 años, la familia venía de un viaje a sus propiedades en Baja California. Conducían de noche para evitar el calor del desierto.
Ricardo Morales, a pesar de su fortuna, era un hombre que gustaba de tener el control, y siempre conducía él mismo su lujoso sedán alemán. Nunca llegaron a su destino en Monterrey. El coche fue encontrado al fondo de uno de los barrancos de El Silencio. La versión oficial, la que salió en los periódicos, fue un trágico accidente. El conductor perdió el control en una curva cerrada, agravado por la niebla. No hubo supervivientes. El caso se cerró rápidamente. Pero en Ojo de Agua, los rumores contaban una historia diferente. Se decía que los frenos del coche habían sido saboteados, que no fue un accidente sino un asesinato. Ricardo Morales tenía muchos enemigos, explicó doña Inés, su voz bajando a un susurro conspirador. Socios a los que había estafado, competidores que había arruinado. Y también había problemas en su propia familia, un hermano, creo, ambicioso y sin escrúpulos, que siempre vivió a la sombra de Ricardo. La sospecha principal recaía sobre ese hermano, quien heredó el control del imperio industrial, pero nunca se pudo probar nada. El poder y el dinero tienen una forma de lavar la sangre y silenciar la verdad. La familia fue enterrada en un panteón de lujo en Monterrey, y su tragedia se convirtió en una nota a pie de página en los anales de la riqueza y la traición. Pero el alma de Sofía, me contó doña Inés con una certeza absoluta, nunca abandonó la montaña. Se quedó atrapada en el lugar donde su vida fue robada, buscando la justicia que nunca tuvo. La gente de aquí la respeta, dijo. Sabemos que no hace daño. A veces se aparece a los viajeros como una luz en la niebla. Por eso la llamamos la luciérnaga. Algunos dicen que advierte de peligros, de derrumbes o de bandidos. Otros, los más viejos, creemos que su espíritu no descansará hasta que la verdad de lo que le pasó a su familia salga a la luz. Escuché cada palabra, fascinado y horrorizado. La niña de los ojos brillantes ya no era una aparición terrorífica, sino una víctima, una mensajera. Su mirada no era de maldad, sino de una súplica desesperada, y me había elegido a mí, un simple camionero. Porque a mí, doña Inés, le pregunté la pregunta que me atormentaba. Tantos han pasado por ahí, ¿por qué se me apareció a mí? ¿Por qué me guió hasta su relicario? La anciana me miró con sus ojos sabios, y por primera vez vi en ellos una chispa de esperanza, quizá porque vio algo en usted que no ha visto en otros, un corazón honesto, un alma cansada pero no rota, o quizá, hizo una pausa, quizá porque usted, a diferencia de los demás, estaba dispuesto a detenerse, estaba dispuesto a escuchar. Me quedé en silencio, procesando todo. Mi vida, tan simple y rutinaria, se había entrelazado con una trama de riqueza, traición y asesinato digna de una telenovela. Tenía en mi poder la única prueba física que quedaba de la presencia de Sofía en ese lugar, su relicario. Era una llave que podía abrir una puerta cerrada por 15 años. Pero abrir esa puerta también podría ser peligroso. El hermano de Ricardo Morales, si es que fue el culpable, ahora era un hombre poderoso, un hombre que no dudaría en aplastar a un insignificante trailero que se atreviera a remover el pasado. Pensé en mis hijos, en mis nietos. Tenía una responsabilidad con ellos, pero también ahora sentía una responsabilidad con Sofía. Miré a doña Inés. ¿Qué se supone que haga ahora? Ella suspiró. Un sonido largo y cansado. Eso, viajero, solo su corazón puede decírselo. Puede tomar ese relicario, seguir su camino y olvidar todo esto. O puede aceptar la carga que la luciérnaga ha puesto sobre sus hombros y buscar la verdad. Pero sepa esto. La justicia, aunque lenta, siempre encuentra su camino. A veces, solo necesita que alguien le alumbre el primer paso. Salí de la tienda de doña Inés, con el sol de la tarde cayendo sobre mis hombros. El mundo parecía el mismo, pero para mí todo había cambiado. El relicario en mi bolsillo se sentía más pesado que nunca.
No era solo un pedazo de plata, era el testamento de una niña, la llave de un secreto y ahora la brújula de mi destino. Los días que siguieron a mi conversación con doña Inés fueron un torbellino de dudas y determinación. Seguí con mi ruta, entregando mi carga en Monterrey, pero mi mente estaba a cientos de kilómetros de distancia, en la cumbre neblinosa de El Silencio. Cada noche, en la soledad de la cabina del Valiente, sacaba el relicario. La cara severa de Ricardo Morales me miraba desde la pequeña fotografía, un recordatorio constante del drama que se escondía detrás de ese retrato. La historia de doña Inés no me abandonaba. La imagen de la familia Morales, tan rica y poderosa, cayendo desde lo alto de la sociedad hasta el fondo de un barranco, era una lección de humildad. Me hizo pensar en mi propia vida, en mis propias luchas. Siempre me había quejado de la falta de lana, de tener que trabajar tan duro para sacar adelante a mi familia. Pero éramos ricos en otras cosas, en amor, en lealtad, cosas que el dinero de los Morales no pudo comprarles al final. Decidí que no podía dar la espalda a Sofía. Mi Elena me habría abofeteado por cobarde. Pero, ¿qué podía hacer yo? Un camionero contra un magnate industrial. Era David contra Goliat, pero yo no tenía ni una onda. Necesitaba un plan. Necesitaba pruebas, no solo los rumores de un pueblo y un relicario. Mi trabajo me daba una ventaja, la movilidad. Y los traileros somos una hermandad. Hablamos, compartimos información, noticias, chismes. En la siguiente parada grande, en las afueras de Saltillo, empecé a preguntar, no directamente sobre los Morales. Eso sería demasiado obvio y peligroso. Pregunté por historias viejas de la sierra, por accidentes famosos, por gente poderosa de Monterrey. Fue en una de esas conversaciones nocturnas, alrededor de una fogata improvisada con otros veteranos del camino, que un nombre salió a la luz. Humberto Morales, el hermano de Ricardo. Un colega, un hombre apodado El Zorro, por su astucia y sus años en la carretera, lo conocía. No personalmente, pero sí de reputación. Ese Humberto es una víbora, dijo el Zorro, mientras le daba una calada a su cigarro. Se quedó con todo lo de su hermano. Dicen las malas lenguas que él mismo mandó a aflojarle los tornillos al coche. Ahora vive como rey. Tiene una mansión en San Pedro Garza García que parece un palacio y dicen que maneja un BMW último modelo, de esos que ni en las películas se ven. Un tipo arrogante que pisa a quien sea para conseguir lo que quiere. La descripción encajaba perfectamente con la historia de doña Inés. Humberto Morales era mi objetivo, pero necesitaba acercarme, encontrar una grieta en su armadura. Y entonces tuve una idea. Una idea arriesgada, quizá estúpida, pero era lo único que se me ocurría. Decidí usar mi identidad de camionero como disfraz. Si Humberto Morales seguía en el negocio industrial, seguramente usaría transportistas. Y si yo pudiera conseguir un contrato con su empresa, podría estar cerca, escuchar, observar. Podría encontrar a alguien de la vieja guardia, algún empleado que supiera algo y que con los años hubiera desarrollado una conciencia. Comencé a investigar las empresas de Humberto. El conglomerado se llamaba Grupo Acero del Norte. Un gigante. Conseguir un contrato directo sería imposible para un operador independiente como yo. Pero siempre hay subcontratistas, empresas más pequeñas que hacen el trabajo sucio. Me tomó semanas de llamadas, de favores pedidos a otros colegas, de seguir pistas frías. Gasté el poco dinero que tenía en saldo para el celular y en cafés para sacar información. Mis hijos me llamaban preocupados. Notaban mi distracción, mi obsesión. Les mentí, les dije que estaba buscando asegurar un contrato grande para poder retirarme antes. No quería preocuparlos ni involucrarlos. Esta era mi lucha. Finalmente, la suerte o el destino me sonrió. Un pequeño transportista de Monclova, un hombre llamado Fausto, tenía un contrato para mover chatarra
a una de las fundidoras de Grupo Acero del Norte. Uno de sus camioneros le había renunciado de improviso. Necesitaba a alguien de confianza y con experiencia para un viaje urgente. El zorro, a quien le había contado una versión editada de mi interés, me recomendó. Fausto era un hombre nervioso, superado por las deudas. Aceptó darme el viaje sin hacer demasiadas preguntas, agradecido de encontrar a alguien tan rápido. El día que fui a cargar el tráiler a la planta de Humberto Morales fue uno de los más tensos de mi vida. La fundidora era un monstruo de metal y humo, un lugar infernal que olía a azufre y a dinero. Mientras esperaba en la fila de camiones, lo vi. Humberto Morales en persona. Salió de una oficina moderna de cristal y acero, rodeado de un séquito de hombres con traje. Era mayor de lo que imaginaba, con el cabello plateado y la misma mirada dura de su hermano Ricardo, pero con un toque de arrogancia satisfecha que el hombre del relicario no tenía. Caminaba con la seguridad de un emperador en su reino. No me miró, por supuesto. Para él yo era invisible, solo otro uniforme sucio al volante de un camión ruidoso. Pero yo lo vi, y mientras lo observaba subir a su sedán de lujo, sentí la presencia de Sofía a mi lado. No la vi, pero sentí un frío repentino en la cabina, y por un instante el aire se llenó con un leve aroma a pino mojado, el mismo olor de la sierra. Era una confirmación. Estaba en el camino correcto. Mi primer viaje para la empresa de Humberto Morales fue sin incidentes, pero me sirvió para familiarizarme con el terreno. Observé todo, los protocolos de seguridad, los rostros de los trabajadores, la dinámica de poder entre los supervisores. Me hice pasar por lo que era, un viejo camionero, callado y eficiente. Me gané la confianza de los despachadores y de los guardias de seguridad con una plática casual y un café compartido. Buscaba a los empleados más antiguos, aquellos que hubieran estado en la empresa cuando Ricardo aún vivía. Encontré a mi hombre en el taller mecánico de la planta. Se llamaba Ramiro. Era el jefe de mecánicos, un hombre de mi edad, con las manos permanentemente manchadas de grasa y una mirada cansada que había visto demasiado. Llevaba más de 30 años trabajando para los Morales, desde antes de que se llamara Grupo Acero del Norte. Me acerqué a él poco a poco. Primero con preguntas sobre el Valiente, pidiéndole consejos sobre el motor. Luego compartiendo un almuerzo. Hablamos de la vida, de los hijos, de los viejos tiempos. Descubrí que era un hombre decente, pero asustado, leal a la memoria de Ricardo, a quien respetaba, pero aterrorizado por Humberto. Una tarde, mientras me ayudaba a cambiar un filtro de aceite, me atreví a dar el primer paso. Conocí a un viejo trailero, le dije, como quien no quiere la cosa, que me contó una historia loca sobre el accidente del antiguo jefe de don Ricardo. Me dijo que fue en la sierra, en el silencio. Ramiro se tensó. Su llave inglesa se detuvo a medio giro. No me miró. Fue una tragedia, dijo en voz baja, su voz sin emoción. La niebla en esa carretera es traicionera. Sí, eso dicen, insistí suavemente. Pero este viejo juraba que había algo más, que no fue un accidente. Ramiro dejó la llave sobre el motor y se limpió las manos con un trapo. Me miró por primera vez, y en sus ojos vi una tormenta de miedo y culpa. Hay cosas que es mejor dejar enterradas, amigo, dijo, su voz un murmullo. Remover el pasado solo trae problemas, especialmente aquí. Se alejó, dando por terminada la conversación, pero yo sabía que había tocado una fibra sensible. Ramiro sabía algo. Su miedo era la prueba. Decidí que no lo presionaría más. En cambio, le dejé una trampa a su conciencia. Al día siguiente, antes de salir de viaje, me acerqué a él de nuevo. Ramiro, ayer me dejó pensando, le dije. Saqué el relicario de mi bolsillo y se lo mostré. Encontré esto hace unas semanas, en el lugar del accidente. Creo que era de la niña. Ramiro miró el corazón de plata y se puso pálido como un muerto. Sus manos empezaron a temblar. Lo tomó como si quemara,
y vi cómo las lágrimas asomaban a sus ojos. Sofía, susurró. Ella me lo enseñó el día antes del viaje. Estaba tan orgullosa. Se derrumbó. Se sentó en una llanta vieja, con la cabeza entre las manos, el relicario apretado en su puño. Yo lo sabía, sollozó. Siempre lo supe. Me senté a su lado, en silencio, dándole espacio para liberar el veneno que había guardado por 15 años. Finalmente levantó la vista, su rostro una máscara de angustia. La noche antes de que se fueran de viaje, don Humberto vino al taller. Tarde. No había nadie más. Me pidió que le hiciera una revisión especial al coche de su hermano. Dijo que quería asegurarse de que todo estuviera perfecto para el largo camino. Ramiro tragó saliva. El recuerdo era una tortura. Me pareció extraño. Él nunca se preocupaba por esas cosas. Me ordenó que revisara los frenos. Mientras yo estaba en la fosa, él se quedó arriba, supervisando. Hubo un momento en que me pidió que le trajera una herramienta del otro lado del taller. Me tardé un par de minutos. Cuando volví, él estaba de pie junto a la llanta delantera con una pequeña botella en la mano. Dijo que solo estaba limpiando una mancha. No le di importancia en ese momento. Pero al día siguiente, cuando la noticia del accidente llegó a la planta, Ramiro supo la verdad, el líquido de frenos. Humberto había cortado o contaminado la línea del líquido de frenos. Fue un asesinato a sangre fría, planeado meticulosamente. ¿Por qué no dijo nada?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Tenía miedo, admitió avergonzado. Tengo familia, hijos. Humberto me amenazó. Me dijo que sabía dónde vivían. Me dio una buena cantidad de dinero, una gratificación por mi silencio. Me dijo que si hablaba, mi familia sufriría un accidente también. ¿Qué podía hacer? Fui un cobarde. La confesión de Ramiro era la pieza que me faltaba. Era el testimonio de un testigo presencial. Pero su palabra contra la de un millonario no valía nada sin pruebas, y el miedo aún lo tenía paralizado. Ramiro, esa niña, Sofía, no puede descansar en paz, le dije, mi voz firme pero compasiva. Y usted tampoco. Esa culpa lo ha estado carcomiendo por dentro todos estos años. Podemos hacer lo correcto, juntos. Él negó con la cabeza. Es demasiado peligroso. Nos destruirá. Sabía que necesitaba algo más para convencerlo, algo que le diera el valor que le faltaba. Recordé mi propia inspiración, la fuerza que me había empujado hasta aquí. Ramiro, dije, poniendo una mano en su hombro, esto ya no se trata solo del pasado, se trata del futuro, de poder mirarse al espejo, de poder decirles a sus nietos que su abuelo, una vez en su vida, se puso del lado de la justicia, sin importar el costo. Saqué la pequeña foto de Ricardo Morales del relicario. Este hombre le dio trabajo, confió en usted, y su hija le está pidiendo ayuda desde el más allá. Dejé el relicario en sus manos temblorosas. Piénselo. Cuando esté listo para hablar, búsqueme. Sabrá dónde encontrarme. Estaré en la carretera esperando. Me alejé, dejándolo solo con su conciencia y el pequeño corazón de plata. La pelota estaba en su cancha. Yo había hecho todo lo que podía. Ahora solo quedaba esperar y confiar en que el espíritu de una niña y la conciencia de un hombre atormentado fueran más fuertes que el miedo. El camino de regreso a el silencio me esperaba, y sentía que el acto final de esta tragedia estaba por comenzar. Sabía que la confesión de Ramiro, aunque crucial, era inútil si se quedaba entre él y yo. Era su palabra contra la de un hombre que podía comprar jueces y silenciar testigos. Necesitaba que Humberto Morales se delatara a sí mismo. Necesitaba una confesión grabada. El plan que se formó en mi cabeza era arriesgado, casi una locura, y me ponía a mí y a Ramiro en un peligro mortal. Pero era la única manera. La justicia para Sofía no iba a llegar a través de un tribunal corruptible. Tenía que ser arrancada de la boca del asesino. Pasé los siguientes días trazando cada detalle, como si estuviera planeando la ruta más complicada de mi carrera.
La inspiración me vino de una de las frases de mi Elena, quien leía muchos libros de superación personal, de esos de Napoleon Hill que hablaban del poder de la mente. Para atrapar a un hombre avaro, me decía, tienes que usar su propia codicia como cebo. La codicia de Humberto ya le había hecho matar una vez. Yo la usaría para hacerlo confesar. Mi plan se basaba en un rumor que doña Inés me había mencionado de pasada. Se decía que Ricardo Morales, desconfiado como era, nunca guardaba todo su dinero en los bancos. Se rumoreaba que tenía una fortuna escondida, efectivo y quizás documentos importantes en un lugar seguro. ¿Y qué lugar más seguro que uno que solo él conociera? El cebo sería una mentira construida sobre una verdad a medias. Me puse en contacto con Ramiro. Lo encontré una noche, fuera de la planta. Se veía demacrado, como si no hubiera dormido en días. El relicario le había devuelto la memoria, pero también le había robado la paz. Le expuse mi plan. Al principio, se negó rotundamente. «Estás loco, Armando. Nos va a matar a los dos». «Ya estamos muertos en vida, Ramiro», le respondí con calma. «Tú, carcomido por la culpa, y yo, perseguido por el fantasma de esa niña. ¿Qué vida es esa? Esta es nuestra única oportunidad de liberarnos, de liberar a Sofía». Le expliqué el plan paso a paso. Ramiro era la clave. Él tenía que ser el que se acercara a Humberto. Nadie más podía hacerlo. Le dije que fuera con Humberto y le contara una historia. Le diría que yo, el camionero, había encontrado algo más que el relicario en el lugar del accidente, que había encontrado una llave de una caja de seguridad o un diario de Ricardo, algo que indicaba la ubicación de esa fortuna oculta. La historia tenía que ser creíble. Ramiro le diría que yo estaba pidiendo dinero, mucho dinero, a cambio de mi silencio y de esa supuesta llave. Le diría que yo era un simple trailero avaro y que quería una parte del botín. Le daría a Humberto una cita para la entrega, en la cumbre de El Silencio, en el mismo lugar del accidente, a medianoche. La codicia, esperaba, cegaría a Humberto. La posibilidad de que existiera una fortuna perdida de su hermano sería demasiado tentadora para ignorarla. Y el hecho de que el chantajista fuera un simple camionero lo haría sentir en control, confiado. Pensaría que podría deshacerse de mí fácilmente después de obtener lo que quería, tal como se deshizo de su hermano. Ramiro escuchó, su rostro pasando del pánico a una sombría resignación. Vio la lógica en la locura del plan. Vio que era su única redención posible. ¿Y qué pasa si viene con matones? ¿Si simplemente nos dispara a ambos?, preguntó, su voz temblorosa. Es un riesgo, admití, pero iremos preparados. Mi preparación era simple. El Valiente y un par de pequeñas grabadoras de voz digitales que compré con el dinero de mi último flete. Le daría una a Ramiro y yo tendría la otra. Y tenía un as bajo la manga, el zorro. Le conté toda la historia, sin omitir detalles. El zorro, un hombre cínico por fuera, pero con un estricto código de honor de la vieja escuela, se quedó en silencio por un largo rato. Finalmente, escupió al suelo. Ese tipo de lacra le da mala fama a la gente con dinero, dijo. Cuenta conmigo. Estaré esperando más abajo en la carretera con un par de colegas. Si las cosas se ponen feas o si no bajas en una hora, subiremos. Su apoyo me dio la fuerza que necesitaba. Ramiro, con el corazón en la boca, fue a ver a Humberto. Todo salió como lo planeamos. La codicia de Humberto fue más fuerte que su prudencia. Mordió el anzuelo. La idea de una fortuna escondida y el desprecio que sentía por un gato como yo lo hicieron aceptar el encuentro. Quería esa llave, ese diario, lo que fuera que yo tuviera. Quería asegurarse de que no quedara ningún cabo suelto del pasado de su hermano. La noche de la cita, la sierra nos recibió con su atuendo más tétrico. La niebla era espesa, casi como la noche en que vi a Sofía por primera vez. Era como si ella misma estuviera preparando el escenario para el acto final.
Estacioné al valiente en una pequeña área de descanso a unos 100 metros de la curva fatal, con las luces apagadas. Ramiro llegó en su viejo Tsuru, pálido y sudando a pesar del frío. «Viene solo», me dijo. Lo confirmé. Dijo que no quería testigos. Le di la grabadora. «Solo tienes que seguir la conversación. Provócalo. Haz que hable del accidente. Haz que se jacte de su inteligencia. Yo me encargo del resto». Me escondí en la oscuridad, entre los pinos de la ladera, justo encima de la carretera. Mi propia grabadora estaba en el bolsillo de mi chaqueta. Desde mi posición podía ver la curva perfectamente. El plan era que Humberto llegara, hablara con Ramiro y en el momento justo yo aparecería como el chantajista. Esperamos. El silencio era total, solo roto por el sonido del viento. Entonces, dos luces potentes cortaron la niebla. El suave ronroneo de un motor caro se acercó. Era el BMW de Humberto Morales. Se detuvo justo al lado del coche de Ramiro. Humberto bajó. Vestía un abrigo caro y se movía con la impaciencia de un hombre acostumbrado a que el mundo espere por él. «¿Dónde está?», le espetó a Ramiro sin preámbulos. «¿Trajo el dinero?», preguntó Ramiro, su voz sorprendentemente firme. Grabadora encendida. «El dinero está en el coche. Primero quiero ver lo que tiene para mí. El diario, la llave, lo que sea que ese maldito trailero encontró». «No lo tengo yo», dijo Ramiro. «Él lo tiene. Dijo que quería entregártelo en persona. No confía en nadie». Humberto soltó una risa seca y despreciativa. «¿Y dónde está ese valiente? ¿Se asustó?». Ese era mi momento. Salí de las sombras, caminando lentamente hacia la luz de los faros. «No me asusto fácil, don Humberto», dije, mi voz resonando en la quietud de la noche. Me miró con sorpresa y luego con desdén. «Así que tú eres el buitre que viene a picotear los huesos viejos». «Solo soy un hombre que encontró algo que le pertenece a usted, o mejor dicho, que pertenecía a su hermano». Humberto sonrió, una sonrisa gélida. «Mi hermano era un sentimental estúpido, lleno de secretos. Dime qué encontraste y te daré suficiente dinero para que te retires de esta miserable vida de camionero». «No es tan simple», dije, acercándome más. «Antes de darle nada, quiero saber la verdad, de usted. Quiero oír cómo un hombre inteligente como usted se deshizo de su hermano tan limpiamente. Quería que se jactara. La vanidad era su segunda debilidad». Humberto me estudió, sus ojos fríos calculando. Vio a Ramiro temblando a su lado y a mí, un viejo solo en medio de la nada. Se sintió superior, intocable. «¿Quieres saber cómo lo hice?», se rió. «Fue de una simpleza genial. Un poco de maña en el taller de este inútil», dijo, señalando a Ramiro con desprecio. «Una pequeña fuga en el conducto de los frenos. Indetectable. La niebla y la curva hicieron el resto. La policía, tan incompetente, lo llamaron un accidente». «Un accidente. Fue una obra de arte. Liberé al mundo de un tonto y a su fortuna de un mal administrador». Hablaba con orgullo, saboreando cada palabra, cada detalle de su traición. Mi grabadora y la de Ramiro estaban capturando todo. El frío que sentí no era por el clima, era la maldad pura que emanaba de ese hombre. Había conseguido lo que quería, la confesión. «¿Y la niña?», susurré, la voz cargada de emoción. «¿Ella también era parte del plan?». Humberto se encogió de hombros. «Daños colaterales. Estaba en el coche. ¿Qué querías que hiciera? A veces, para construir un imperio, hay que limpiar todo el terreno». En ese momento, en el instante en que pronunció esas palabras sin alma, sucedió algo. La niebla, que ya era espesa, se arremolinó y se volvió increíblemente densa alrededor de nosotros. La temperatura cayó en picado. Las luces del BMW de Humberto parpadearon y se apagaron, sumiéndonos en una oscuridad casi total, solo rota por la luna pálida que se filtraba entre las nubes. «¿Qué demonios?», masculló Humberto, desconcertado. Y entonces la vimos, parada en el mismo lugar donde la vi por primera vez, justo en el borde de la luz de la luna, estaba Sofía.
la pequeña luciérnaga. No era una visión borrosa, esta vez era nítida, casi sólida. Su vestidito pálido ondeaba suavemente, aunque no había viento, y sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. Dos faros de pura luz blanca, sin pupilas, fijos en el hombre que le había robado la vida. Eran los ojos de la justicia, los ojos de la verdad, y estaban llenos de todo el dolor y la furia de 15 años de espera. El grito de Humberto Morales fue un sonido inhumano, un chillido de terror puro que desgarró el silencio de la montaña. Se tropezó hacia atrás, cayendo al suelo, tratando de arrastrarse lejos de la aparición. «No, no es real, es un truco», balbuceaba, su rostro una máscara de pánico. Ramiro estaba paralizado con los ojos fijos en la niña, susurrando oraciones. Yo, en cambio, sentí una extraña calma. El miedo se había ido, reemplazado por una sensación de finalidad, de que el círculo por fin se estaba cerrando. Sofía no se movió. No hizo ningún gesto amenazante, simplemente lo miró. Pero su mirada era un peso insoportable. Era el peso de la culpa, del asesinato, de la inocencia destruida. Bajo esa mirada implacable, Humberto se quebró. La fachada de hombre poderoso y arrogante se desintegró, revelando al hombrecillo cobarde y asesino que era. «Fui yo, sí, fui yo», gritó a la aparición, las lágrimas mezclándose con el sudor en su rostro. «Lo hice por el negocio, él me iba a dejar fuera, era mío por derecho, lo siento, Dios, lo siento». Siguió gritando su confesión, sus crímenes, sus justificaciones, todo dirigido a la figura silenciosa de la niña. La grabadora en mi bolsillo estaba capturando esta segunda confesión, una aún más visceral y completa que la primera. La aparición de Sofía duró solo 1 minuto, pero pareció una eternidad. Tan repentinamente como apareció, su figura comenzó a desvanecerse, a volverse translúcida, pero antes de desaparecer por completo, sus ojos cambiaron. El brillo intenso y furioso se suavizó, convirtiéndose en una luz cálida y gentil. Por un instante creí ver la sombra de unas pupilas, y en ellas una expresión de paz, de gratitud. Luego se disolvió en la niebla, dejando tras de sí solo el aroma a pino mojado y un silencio profundo. La niebla comenzó a retirarse y las luces del BMW volvieron a parpadear y se encendieron. Humberto seguía en el suelo, sollozando como un niño. Estaba roto, vencido no por la ley de los hombres, sino por la de un espíritu. En ese momento, las luces de varias camionetas aparecieron subiendo la cuesta a toda velocidad. Era el Zorro y sus amigos. Llegaron y rodearon la escena, sus rostros sombríos iluminados por los faros. Vieron a Humberto en el suelo, a Ramiro temblando y a mí, de pie, con la grabadora en la mano. No hicieron preguntas, lo entendieron todo. El Zorro se acercó a Humberto y lo levantó del suelo con brusquedad. «Parece que se le acabó el camino, patrón», dijo con una voz helada. Lo que siguió fue una forma de justicia de la carretera. No hubo violencia, no la necesitábamos. La confesión grabada era todo el poder que necesitábamos. Con la ayuda del Zorro, nos aseguramos de que las grabaciones llegaran a las manos correctas, no a la policía local, sino a un periodista de investigación en la Ciudad de México, uno conocido por su integridad y su enemistad con los corruptos. También, una copia anónima fue enviada a la Junta Directiva de Grupo Acero del Norte. Sabía que los socios, al enterarse de que su presidente era un asesino confeso, actuarían para proteger sus propias inversiones y reputación. No me quedé para ver las consecuencias. No era mi lugar. Mi trabajo había terminado. Dejé a Humberto en manos del Zorro, quien se aseguraría de que no escapara antes de que la historia estallara. Le di a Ramiro una palmada en la espalda. «Eres un hombre valiente, Ramiro. Ve a casa con tu familia. Tu conciencia está limpia». Él asintió. Las lágrimas ahora eran de alivio. Antes de irme, caminé una última vez hacia la curva.
Miré hacia el barranco, donde la vida de los Morales había terminado. Saqué el relicario de mi bolsillo. Lo abrí y quité la foto de Ricardo. Luego, con cuidado, coloqué el pequeño corazón de plata sobre una roca grande al borde del camino donde pudiera ser visto. Era mi ofrenda final, mi despedida a Sofía. «Descansa en paz, pequeña luciérnaga», susurré al viento. Se hizo justicia. Subí al Valiente, encendí el motor y continué mi camino, descendiendo de la sierra mientras el primer indicio del amanecer teñía el horizonte de gris y rosa. La cabina se sentía diferente, más ligera. El peso que había llevado en mi alma durante semanas se había ido. Me sentía cansado, exhausto hasta los huesos, pero en paz, una paz profunda y verdadera. Miré por el espejo retrovisor. La cumbre del silencio se alejaba, envuelta en los últimos jirones de niebla. Y por un instante fugaz, creí ver un pequeño destello de luz, como una estrella fugaz despidiéndose, antes de que la carretera diera una vuelta y la montaña desapareciera de mi vista. Semanas después, la noticia explotó. Fue un escándalo nacional. Magnate industrial confiesa asesinato de su hermano y familia. Los periódicos y los noticieros no hablaban de otra cosa. Las grabaciones, filtradas anónimamente, eran irrefutables. La Junta Directiva de Grupo Acero del Norte destituyó a Humberto inmediatamente. Fue arrestado y su juicio fue rápido. Con su propia voz como principal testigo en su contra, fue sentenciado a pasar el resto de su vida en prisión. La fortuna de los Morales, o lo que quedaba de ella, fue objeto de una batalla legal, pero eso ya no me importaba. La verdad había salido a la luz. Los nombres de Ricardo, Angélica y Sofía Morales fueron limpiados y su tragedia finalmente contada como fue. No un accidente, sino un asesinato a sangre fría. Yo seguí en mi ruta, en mi vida de siempre, pero nada era igual. Me sentía como un hombre nuevo. El mundo no había cambiado, pero yo sí. Había aprendido que un hombre, no importa cuán ordinario sea, puede marcar la diferencia. Había aprendido que la justicia a veces necesita un empujón, una voz que se atreva a hablar en el silencio. Ramiro me llamó una vez. Había renunciado a su trabajo en la planta y había abierto su propio pequeño taller mecánico en su pueblo. Su voz sonaba ligera, feliz. Me dio las gracias, pero le dije que las gracias eran para él, por su valentía. Nunca volví a sentir la presencia de Sofía. Nunca más volví a ver luces extrañas en la niebla del silencio. Su misión en esta tierra había terminado. Su alma, por fin, estaba descansando. A veces, cuando la noche es larga y la carretera solitaria, pienso en ella. Pienso en cómo el espíritu de una niña pequeña pudo mover las montañas de la corrupción y la maldad. Pienso en cómo me eligió a mí, un viejo camionero testarudo, para ser su instrumento. Y me doy cuenta de que Elena tenía razón. La vida no me pasó a mí, pasó para mí. Esa experiencia, por aterradora que fuera al principio, me dio un propósito que nunca supe que necesitaba. Me enseñó sobre el valor, la lealtad y el poder de hacer lo correcto, incluso cuando da miedo. Me enseñó que todos, en nuestro propio camino, tenemos la oportunidad de ser la luz para alguien en la oscuridad, de ser una pequeña luciérnaga en la niebla. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame desde dónde me estás viendo. Ciudad y país. Estoy preparando una historia dedicada a quienes comentan cada día. Tal vez el próximo abrazo sea para ti. Y si te gustó, dale like y comparte con alguien que necesite escuchar esto.